Tenga muy buenas tardes, apreciada comunidad universitaria. Es un gusto poder compartir con ustedes esta tarde. Queremos saludar al señor rector de nuestra universidad, del señor Francisco González Alvarado, también a la señora María del Rocío Sáenz, exministra de Salud y expresidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social, la señora Silvia Redondo, coordinadora general del Ideario Costa Rica Bicentenaria, Diálogos Nacional, a la doctora Rosemary Hernández, directora de la Escuela de Relaciones Internacionales, el doctor Enrique Capela, director de la Escuela de Medicina Veterinaria, al doctor Juan José Romero, coordinador de la Maestría en Epidemiología de la Universidad Nacional, también a la señora Marley Alfaro, coordinadora institucional de la Comisión del Teletrabajo, y por supuesto a todos ustedes que se conectan a través del Facebook Live de la Vicerrectoría de la Investigación. Es un gusto para la Universidad Nacional recibirles en esta su casa con una actividad que tiene especial relevancia y tiene que ver con el manejo epidemiológico del COVID-19 en Costa Rica, aportes de la universidad pública ante los retos globales. Este tipo de acciones solamente son posibles con la coordinación y el esfuerzo de múltiples instancias, por lo que agradecemos a la Vicerrectoría de Investigación, particularmente desde la iniciativa del Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional, y la acción estratégica de la Comisión Institucional del Teletrabajo, la maestría en epidemiología, el programa de innovación metodológica, participación estudiantil y gestión del conocimiento de la Escuela de Relaciones Internacionales y el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, los esfuerzos que hacen por llevar a cabo este tipo de iniciativas. El 6 de marzo del presente año fue diagnosticado el primer caso de COVID-19 en nuestro país. Hasta el día de hoy ya se tienen cerca de 16.800 casos confirmados y además se tiene un impacto importante en términos de las acciones que se han realizado. Desde ese momento, mucho se ha recorrido en materia epidemiológica con respecto al abordaje de la enfermedad y por supuesto que hemos podido presenciar también los efectos geopolíticos y estratégicos del manejo de esta pandemia en el escenario internacional. Está claro que las universidades juegan un rol importante, tanto a nivel de respuesta como en el campo de la reflexión. Es por esto que esta actividad se concibe con la intención de poder realizar una lectura propiamente de las implicaciones técnicas del manejo de la pandemia y sus implicaciones internacionales. Y por eso queremos agradecer a los invitados y personas que nos acompañan hoy por aportarnos su conocimiento, experiencia y su reflexión hacia el tema. Queremos iniciar dándole la palabra al señor Francisco González Alvarado, quien nos dará una bienvenida a esta actividad. Adelante, don Francisco. Muy buenas tardes, en especial a las personas hoy panelistas que nos acompañan en esta transmisión. Por supuesto que también las buenas tardes a todas las personas que están atentos y atentas a la transmisión de este conversatorio. En primer lugar, muchas gracias a doña Rocío Sáenz, ya ha sido una colaboradora, una académica en nuestra universidad desde hace algún tiempo en el Instituto en el IRED, donde yo particularmente tuve la experiencia de conocerla cuando estuve como vicerrector académico. Por supuesto que también las gracias a doña Rosemary Hernández, una académica pues también consolidada de nuestra institución, directora actual de, de la de la Escuela de Relaciones Internacionales, a don Juan José Romero, otro académico pues muy consolidado en nuestra institución, que además en esta coyuntura especial, pues ha venido desempeñando un papel realmente importante para la comunidad nacional de apoyo a la crisis de la pandemia y fundamentalmente a partir del acompañamiento con criterios técnicos en el ámbito epidemiológico. Así es que de verdad que tenemos un panel de lujo, de verdad, para poder hoy abordar una temática que nos ha involucrado a toda la humanidad ya desde hace prácticamente 6 meses. Como planeta, desde hace 7 meses, como sociedad costarricense, pues a partir del 6 de marzo, de manera, digamos que puntual, en función del primer caso que se registra en el país, pero que sin duda todos nos ha tocado, a todas y a todos nos ha tocado trastocar nuestro quehacer
para abordar y enfrentar sobre todo esta situación de magnitud y de escala planetaria. Yo quisiera también agradecer la iniciativa a don Luis Diego por generar este tipo de espacios en el marco de este ideario costarricense bicentenario, como se le ha así denominado, y también reconocer las iniciativas que se han impulsado desde la Universidad Nacional ya desde hace un par de años para concretar esta valiosísima iniciativa. Doña Silvia Arredondo también, pues reconocer ese esfuerzo, ese trabajo tan denodado que ha venido generando. Hoy creo que la conversación es en especial importante porque pone en el tapete no solamente el tema de la pandemia, sino especialmente el aporte de las universidades, la contribución de las universidades públicas en esta temática. Nos hemos dado cuenta que como instituciones de educación superior tenemos un potencial tremendo para enfrentar este tipo de retos, en este caso de crisis humanitaria. De una u otra forma, todas las universidades hemos venido contribuyendo a poder enfrentar esta situación. Nos alegramos de los avances que hemos logrado como sistema público universitario, fundamentalmente los aportes del Instituto Clodomiro Picado en esta avanzada de tener respuestas de manera lo más pertinente posible, lo más inclusivas posibles, lo más en clave de equidad y siempre fundamentándonos en criterios científicos de más alto nivel, que creo que es de los elementos que nos debe caracterizar como sistema de educación superior. En el caso de la Universidad Nacional, pues hemos venido también desarrollando una serie de aportes que van no solo desde la atención en el ámbito estrictamente de lo social, ¿verdad?, sino también con aportes en el ámbito de lo científico, la asesoría técnica que desde la maestría en epidemiología se viene brindando, importantes aportes y convenios que en las últimas semanas se han impulsado desde la Escuela de Medicina Veterinaria con el INCIENSA, por ejemplo, con el Ministerio de Salud. De igual manera, en el establecimiento de protocolos para atención de la situación de los pacientes en estado críticos por parte de la maestría en bioética que también tenemos en la Universidad Nacional. Estamos desde la Escuela de Física y en un convenio también con otra universidad preparando respiradores que estarán pronto a la disposición de una naturaleza pues diferente, complementaria a los que tenemos en el mercado, y así una serie de avances, de actividades, de acciones concretas que como sistema de educación superior pública estamos enfrentando. Es también importante hacer notar que esta pandemia nos obliga a también revisarnos profundamente respecto a nuestros alcances que tenemos para dar respuesta oportuna a situaciones de crisis, digamos, de mayor complejidad. Y allí tenemos que también ser bastante autocríticos y plantearnos cómo tenemos que tener por prioridad cada vez una acción sustantiva que responda con mayor fortaleza, con mayor dinamismo, con mayor oportunidad a las situaciones, digamos, de crisis nacional e internacional. De verdad que es un gusto para la Universidad Nacional estar al frente de actividades como esta, que nos permitan también tener puntos de vista complementarios respecto a la acción de la universidad pública en este contexto, que permitan también generar reflexiones y por supuesto que también conducir acciones del mayor nivel de concreción. Así es que nuevamente muchísimas gracias a las personas panelistas que hoy nos acompañan. Yo voy a quedarme un ratito, luego tengo que asumir otro compromiso, pero de verdad que nuevamente agradecerles por la participación, a don Luis Diego por la iniciativa, por la coordinación, y de verdad que espero que no sea el único momento para poder seguir ahondando en este tema. Y de verdad que muchísimas gracias y esperamos que este espacio sea de muy alto nivel, como no me cabe duda por las personas que estarán aquí, se va a lograr. Así es que muchas gracias nuevamente.
Las gracias se las damos a usted, señor rector, por sus palabras y agradecemos su compañía también en esta actividad. Les queremos recordar también a las personas que siguen esta transmisión que pueden participar formulando sus preguntas, enviándolas a la dirección ideariocr@unacr. Agradecemos su participación para poder hacer de este espacio un espacio de diálogo y de debate como estamos acostumbrados en nuestra Universidad Nacional. Bien, a continuación tendremos la primera participación titulada Gobernanza en COVID-19. Esta está a cargo de la doctora María del Rocío Sáenz. La doctora Sáenz es médico especialista en salud pública por la Universidad de La Salle, México, exministra de Salud y expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. De hecho, fue la primera mujer en el país en ocupar ambos cargos. Es miembro del equipo de respuesta a emergencias sanitarias de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, con énfasis en Centroamérica, académica de la Maestría en Salud Pública de la Universidad de Costa Rica, profesora invitada de la Maestría en Epidemiología de la Universidad Nacional, presidente de la Alianza Latinoamericana de Salud Global y de la Red de Equidad en Salud de las Américas, y cuenta con más de 42 documentos técnicos y 16 artículos científicos relacionados con la promoción de la salud, las políticas de salud y los sistemas de salud en general. Tiene nuestra atención, doña María del Rocío. Adelante. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos bien. Gracias. Voy a compartir la pantalla. Paso aquí. ¿La pueden ver? Sí, excelente, doña Rocío, la vemos bien. Bueno, gracias y muy buenas tardes. Me siento muy honrada de estar esta tarde en este conversatorio y a la vez muy comprometida con el trabajo que desarrolla la Universidad Nacional y con el diario. Y estamos aquí tratando de compartir conocimientos y experiencias. Esperamos que sean de utilidad. Quería empezar esta presentación partiendo de que nosotros estamos en la región de las Américas y que es la región más desigual del mundo. Si bien no somos la más pobre, sí somos la más desigual. Eso quiere decir que hay unos pocos que tienen mucho y hay unos muchos que tienen muy poco. Y en ese sentido, esas eran las condiciones en las que este COVID a nivel latinoamericano cae en un momento bastante complejo, como lo vamos a ver ahora más adelante. América Latina es una zona que está constituida, como todos saben, por zonas continentales e insulares. Somos multilingües y multiétnicos, altamente biodiversa. La producción es mayoritariamente de agricultura y servicios. Sin dictaduras ni conflictos bélicos, sin embargo, varios países presentan crisis políticas. Desigual al interior de cada país y entre los países. Y contamos con un alto porcentaje de población indígena diferente a otras zonas del mundo. Alto porcentaje de mujeres jefes de hogar, alto porcentaje de trabajadores en el sector informal de la economía, alta cobertura en educación primaria y secundaria, sin embargo no necesaria pública ni de calidad, y sistemas de salud que se caracterizan mayoritariamente por ser lo que se llaman fragmentados y segmentados. Fragmentado se refiere a que no está integrada la oferta de servicios y segmentado es que no todas las personas tienen acceso a los mismos servicios. Con una baja cobertura de desempeño, limitada en atención primaria en salud y en unidades de cuidados intensivos, puesto que estamos hablando del COVID y ese es un tema
un indicador muy importante. El COVID en Latinoamérica, prácticamente 1 de cada 2 fallecidos es latinoamericano, siendo que somos solo el 8% de la población. Esto tiene que llamarnos poderosamente la atención, y la atención del mundo está puesta en América Latina, puesto que se está planteando que los efectos en nuestra región van a ser absolutamente devastadores. Pasando a las medidas en salud pública, y ahora vamos a ver cómo tiene que ver esto con la gobernanza, ¿verdad? Es importante reconocer que dentro de las medidas y de los objetivos que se plantean desde la parte más pública es obviamente detener el contagio y proteger los sistemas y servicios de salud. En ese sentido, hay que hacer un trabajo muy exhaustivo en el cual la universidad ha estado muy presente en la caracterización del evento con evidencia y ciencia. Y en ese sentido me parece muy importante que esta caracterización del evento no sea solamente por la fase de la evidencia, sino también de la ciencia y de la corroboración de la evidencia. Las medidas de higiene y protección personal que todos conocemos, el distanciamiento físico, el rol de la atención primaria en salud. Si algo ha quedado claro a nivel mundial es que aquellos países que cuentan con sistemas basados en atención primaria han tenido una mejor respuesta a la pandemia. Y obviamente una preparación y trabajo en red de los servicios de salud para asegurar 2 cosas en especial: la continuidad y la calidad de la atención. El reto, por supuesto, es que las medidas se basen en ciencia y conocimiento, como lo hablé hace un momento, y que puedan ser aplicadas para todos. Y ahí ya empezamos a presentar algunas dificultades. Trabajadores de primera respuesta, salud, seguridad, servicios sociales, grupos más vulnerables como migrantes, trabajadores en el sector informal de la economía y poblaciones en viviendas precarias y sin servicios básicos. Obviamente, también dentro de las medidas de salud pública está todo el tema de la vigilancia de los eventos. Yo no voy a entrar en detalle porque aquí estoy seguro que Juan José va a abordar esos temas a profundidad, pero todo el tema que tiene que ver con los casos nuevos, la transmisibilidad, la severidad de los casos, así como lo que hemos empezado a llamar los indicadores de éxito o desempeño en el manejo de la pandemia por cantón, distrito o barrio. Eso va a depender de cada país, en el cual se deben de combinar datos epidemiológicos de gestión clínica, de servicios y comunitarios. No es esperable que solamente uno de ellos. Ya para entrar, una cuestión es la caracterización del evento y el otro es ya entrar a medir si estamos siendo efectivos o no estamos siendo efectivos. Y trazar esa meta tiene que ver con el tema de la gobernanza. Y a esto yo le he llamado la vigilancia para la acción de calidad. En ese sentido, obviamente, interesan los casos nuevos, el número de casos generados por cada caso, el porcentaje en los que se han identificado contactos a partir del caso de infección, los brotes, los clústeres, el número de internados con relación a los confirmados y el rol claro de los municipios. Puesto que, no lo dije al inicio, es muy importante, una pandemia empieza como un problema sanitario, pero es un problema económico, social y político. No solamente es un tema de abordaje sanitario. La CEPAL proyectó para la región de las Américas un impacto significativo en el crecimiento. Nada de buenas noticias, menos de un 5.3% del Producto Interno Bruto. Ha documentado la pérdida de 38 millones de personas sin empleo, con efectos mayores en pobreza y desigualdad. Más de 2 millones de compañías han cerrado y ha caído la inversión privada. Y como les decía, sistemas de salud fragmentados y segmentados y con poca desempeño en atención primaria y cuidados intensivos. ¿Qué nos ha enseñado el COVID hasta ahorita? Que exacerban las desigualdades preexistentes. Por lo tanto, mayor desempleo, mayor informalidad,
incremento de la pobreza, y medidas de protección social hacia algunos grupos son difíciles de implementar. No es lo mismo estar en la casa, las personas que tenemos recursos, que aquellas personas que no pueden estar en la casa porque tienen que salir a proveerse la alimentación diaria. Y en ese sentido hay que tener esa claridad a la hora de las medidas. Y obviamente las enfermedades crónicas también afectan más a las poblaciones en condición de pobreza. El COVID también facilita algunas cosas y eso es parte de lo que estamos hablando el día de hoy. Facilita y habilita oportunidades de innovación. Desarrollo del plasma, ya vimos cómo Brasil y Costa Rica han trabajado en ese tema. El desarrollo de vacunas, Brasil hizo el acuerdo comercial con Oxford. Los respiradores que se han estado, y mencionó el señor rector ahora sobre Chile, en Chile y Costa Rica. El tema de mascarillas, que prácticamente se ha hecho en toda la región, pero México y Colombia son los que van más adelante. La educación y la formación en línea, más de 100 eventos por día. Es imposible darle seguimiento a todos los eventos que se generan en línea a nivel académico. Redes sociales y medios de comunicación sumamente activos y posibilita el encadenamiento y alianzas. Y un aspecto que me parece muy importante es cómo los editores a nivel mundial de todas las revistas globales hicieron open access a la literatura científica para que rápidamente aprendiéramos los que estábamos a la espera de que iba a llegar, cómo irnos preparando. Y yo creo que eso es un tema que es digno de resaltar en este espacio. Bueno, América Latina es la región más desigual del mundo. ¿Cómo solucionarlo? Bastante complicado en las condiciones en las que estamos. Voy a dedicar unos minutos a un aspecto que me parece sumamente importante porque tiene que ver con esa gobernanza y esa esperanza que se genera alrededor de las vacunas. Tuve la oportunidad de participar la semana pasada con la Federación Mundial de Profesionales en Salud Pública, junto con personales de la OMS, y fue claro que todavía falta mucho para el tema del desarrollo de la vacuna. En este sentido, tenemos Argentina, Brasil y México que cuentan con proyectos clínicos. Básicamente están en fase 3, los tres países. Esta fase requiere que al menos 30,000 personas se vacunen. Y una vez que se vacunan, tienen que darse seguimiento por lo menos por unos 8 a 12 semanas. Y a partir de ahí, después de que se aprueba la vacuna y se establece que es efectiva, van a pasar entre 18 y 24 meses para poderla tener a disposición a nivel global. Las propuestas actuales, lo que mencionan es que hay básicamente 3 tendencias y esta es mi lectura. Los países de alto ingreso y productores de innovaciones apuntan a la nacionalización, es decir, al acaparamiento de estas vacunas. Primero nosotros y después veremos a ver qué vamos a hacer. Los países de bajos ingresos tienen el apoyo de algunas ONGs internacionales y apuntan a que sus prioridades va a ser vacunar a los más pobres o que se generen algunos subsidios. Sin embargo, no tenemos una estrategia clara para los países de ingreso medio. Costa Rica hizo un llamado a la acción para compartir conocimientos e innovaciones. Sin embargo, a la fecha no cuenta con participación ni de países ricos ni de compañías productoras de vacunas. Eso dice mucho de lo que está sucediendo a nivel global. En este sentido, mi planteamiento es que la vacuna no debe ser el bien público global, sino la inmunización contra el COVID. Y esa inmunización contra el COVID debe ser un bien público global para poder lograr el acceso para todos. Y entonces aquí entran algunas discusiones que tienen que ver con centrarse en si son los costos o en los precios. Las compañías deben ir por la solidaridad o por la ganancia. ¿Quién asigna las cuotas de las vacunas por países? Que ya están asignadas, dicho sea de paso, ¿verdad? Ya se asignaron, ya se hizo el análisis a nivel global y se dijo que hay un porcentaje para cada país. Pero la gran preocupación es cómo nos vamos a enfrentar nosotros los países esa designación y cuáles serán los grupos prioritarios y cuál es el manejo ético de todo este acceso a la innovación.
Yo creo que esto es un tema de profunda discusión, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional y a nivel global. Entonces, algunas ideas en este sentido. Urge un acuerdo global para disponer de la inmunización y para eso requerimos sistemas de salud fuertes basados en atención primaria en salud. Requerimos establecimiento de esos grupos prioritarios a vacunar, acuerdo en el costo y no en el precio, el fortalecimiento de las capacidades industriales de los países y el fortalecimiento de la capacidad regulatoria de los países. Agencias multilaterales de financiamiento, ONGs, OMS y países deberían de establecer un fondo para compartir la producción y distribución de las vacunas efectivas. En este sentido, las compañías productoras de vacunas deberían establecer acuerdo con otras compañías con el fin de apoyar la autonomía de la producción. Y no lo que estamos viendo, que estamos absolutamente dependientes y lo que hay es una campaña entre dos empresas que todos los días nos llenan de que ya tienen la vacuna lista. Se ponen en ejecución mecanismos de transferencia tecnológica, es decir, y en esto quiero ser muy claro, sin transferir costos ni transferir riesgos. ¿Qué está pasando? Algunas compañías han establecido acuerdos, le han cobrado $2,35 a cada país por cada dosis y en caso de que eso no llegue al mercado, lo paga el país. Eso no se vale, para mí. Eso hay que vigilarlo. Y en este sentido pensaría que los países con alto nivel tecnológico y desarrollo y producción, como es el caso de Brasil, podría ser una de las áreas, o en el caso de Costa Rica, que tenemos un alto desarrollo tecnológico, pero no tenemos una gran capacidad de producción. Y requerimos que se invierta para mejorar eso y tener la autonomía. Obviamente no podemos dejarlo global sin tocar el tema de Costa Rica y yo quiero aportar 3 elementos con el tema de Costa Rica. A mí me parece que Costa Rica ha establecido un liderazgo claro que tiene que ver con el rol rector del Ministerio de Salud, en donde no solo se activa el coordinador institucional, el Centro Coordinador Institucional de Emergencias, sino que se crea toda una estrategia de gestión del riesgo, de mesas operativas, de sala de situación y de equipos de trabajo que establecen no solamente una visión, sino también una ruta. Y eso tiene que ver con liderazgo y tiene que ver con gobernanza. El otro aspecto importante es el de la información y la comunicación, que ha sido muy importante. No solo las cadenas, y ahora podemos hacer algunos comentarios sobre eso, sino toda la elaboración del material para llevar información a todos los niveles y a todas las personas, es decir, un enfoque de información y comunicación de riesgo, una coordinación interinstitucional, intersectorial e internacional muy importante, que inclusive llevó a este diseño colaborativo Costa Rica, en el que se presentaron más de 400 iniciativas y que están algunas en desarrollo, algunas ya ayer tuvimos la buena noticia del Clodomiro Picao, y entre otras. Y obviamente el llamado a la acción para la conformación del banco de conocimientos relacionados con las tecnologías que mencionaba hace un rato sobre el llamado que hizo Costa Rica en colaboración con la OMS. Y obviamente todo lo que tiene que ver con la regulación. Esta presentación se basa al 30 de en específico, este tema de regulación, al 30 de abril. Y para el 30 de abril ya teníamos 53 lineamientos, protocolos o medidas administrativas. Es decir, que si hiciéramos un análisis que está por salir, la gente de Polymap está por ya abrir la base de datos de todas las acciones y regulaciones que el país ha hecho en este periodo del COVID. Obviamente hay estrategias en los servicios de salud, no solamente el rol del Ministerio de Salud, y aquí pongo la figura de la Junta Directiva de la Caja para demostrar nosotros lo sabemos, pero es importante recordar
que el proceso de toma de decisiones es absolutamente distinto en el Ministerio de Salud que en la Caja Costarricense del Seguro Social, y que entonces en esa caja los 9 miembros, incluidos los 3 de gobierno, tienen el mismo voto, y ahí no hay diferencia excepto el de calidad. Entonces, la gobernanza en esa institución es totalmente distinta a la del país y como parte del sector. Y obviamente las estrategias aquí fue el aseguramiento de servicios y la continuidad de la atención, como mencioné al inicio, el centro de atención específico para el COVID, los escenarios de afectación, el evitar aglomeraciones y el asegurar la continuidad en el tratamiento. Y en este caso, todo el tema de vigilancia y estadísticas en salud, que tiene que ver con la ocupación y todos los datos en tiempo real que se manejan, y que creo yo deberían de manejarse todavía a mayor detalle y a mayor profundidad, que se generan en el expediente digital único en salud, no solo para generar los informes epidemiológicos, sino para tomar las decisiones donde se genera el dato. A mí me parece que ahí hay un tema que hay que puntualizar. Obviamente toda una estrategia con los medicamentos, ¿verdad? Para la distribución de los medicamentos que se requerían. Las estrategias de tamizaje en las comunidades de alto riesgo, zonas fronterizas y los grupos especiales. No voy a entrar en detalle aquí, solamente para dar la idea de los aspectos. Todo el tema ya del servicio farmacéutico, y siempre lo digo a nivel de Costa Rica porque cuando lo he presentado a nivel internacional les ha llamado poderosamente la atención que gracias a Ledo se logró esta estrategia de entregar los medicamentos en la casa, y el cual la población ha valorado tremendamente como una estrategia sumamente exitosa para evitar las aglomeraciones. Obviamente todo el tema de salud ocupacional y equipamiento. Y bueno, algunas lecciones aprendidas para llegar como al final. Obviamente el país, un liderazgo claro en salud, interinstitucional, intersectorial e internacional. Un sistema de salud robusto, líder en salud digital, no siempre bien explotado. Una institucionalidad previa y organizada para la crisis. Aquí me refiero sobre todo a la Comisión Nacional de Emergencia y al trabajo con los comités municipales de emergencia. La inversión en educación y estrategia de comunicación ha permitido la comprensión del riesgo, y yo creo que esto es muy importante porque los costarricenses hemos comprendido el riesgo, la mayoría. Sin embargo, no en todos los grupos de edad, y aquí está el otro reto para los jóvenes y los adolescentes. Por sus características propias, la comprensión del riesgo no es la misma que podemos tener los que peinamos canas. Entonces ahí hay un esfuerzo adicional, y que son los que de alguna manera, igual que pasó en Italia y que pasó en España, son los que están probablemente siendo los que llevan los brotes a las casas, a las personas más vulnerables, y hay que poner una atención muy especial. Obviamente proactividad de otros sectores y privilegiar las medidas para la protección de la vida tiene sus implicaciones económicas y sociales. Y en este sentido, para mí es muy importante en esta etapa que las medidas sanitarias tienen que ir acompañadas de las medidas económicas y sociales, no una consecuencia de las medidas sanitarias. Claro, si se llega a un punto de conflicto, siempre se van a privilegiar las sanitarias, porque la vida es lo primero. ¿Cuáles son los retos? El agotamiento y el relajamiento en las medidas de distanciamiento social, que ya lo estamos viendo. El desempleo e impacto en sectores tan importantes como el turismo y el tema de restaurantes. La profundización de la desigualdad nacional y regional. La convivencia fronteriza tensa, y ya tenemos algunos ejemplos. El mercado de insumos estratégicos limitado, lamentablemente hay un mercado internacional limitado para lo que es el diagnóstico, todo el tema de las pruebas, pero a estas alturas creo yo que debemos de hacer una mejor gestión en ese sentido. Rol y responsabilidad personal, familiar y comunitaria. El espacio para la promoción de la salud y un retorno a la nueva normalidad más prolongada. Cuando esto pensó en marzo, decíamos, en junio ya estamos afuera, ¿verdad? Ahora es en septiembre, luego es agosto. No, señores, la pandemia
de la gripe en España duró 3 años y no tenía el nivel de flujo de bienes y servicios que tenemos nosotros ahora. Así que entonces hay que tener esa mirada un poco más amplia, resolver el problema urgente, pero tener una mirada un poco más allá. Y no lo digo porque estoy en la Universidad Nacional, una mirada, pero efectivamente me parece que es muy importante. Y obviamente, ¿cuántos son los empleos que vamos a tener? Un especial agradecimiento a la doctora Priscila Herrera, directora general de salud, que me proveyó mucho de la información, al doctor Mario Ruiz, al doctor Mario Mora de la gerencia médica, al doctor Esteban de la O de la gerencia médica, al doctor Alvin Chávez, que es un experto en propiedad intelectual y medicamentos, y a la doctora Mirta Levis, que es una experta argentina que trabaja el tema de vacunas. Y termino con esta frase: la guerra contra el contagio se gana en lo local, en la comunidad. La guerra por la vida se gana en los hospitales. Muchísimas gracias, doctora Sáenz. Es la imagen de desolación, nada más hay una imagen de desolación de un artista brasileño que lo que plantean es efectivamente lo que estamos sintiendo los latinoamericanos, una devastación tremenda y que todavía no la hemos dimensionado totalmente. Muchas gracias. Las gracias se las damos a usted, doctora Sáenz, por esta conferencia. Hemos visto ideas sumamente interesantes en la conferencia de la doctora, la idea de que la pandemia trasciende el tema sanitario, sino requiere un abordaje y un problema y evidencia condiciones problemáticas en lo económico y lo político, la idea de que el COVID exacerba las diferencias existentes, pero también habilita oportunidades y posibilidades de innovación. El tema de la nacionalización y acaparamiento de las vacunas y la diferencia existente en términos de los países de alto ingreso y bajos ingresos y la incertidumbre que pueden existir en los países de ingreso medio y la idea sumamente sugerente de que la inmunización y no la vacuna es lo que debe ser un bien público. Se plantea una pregunta clave y estratégica: las compañías deben ir por la solidaridad o la ganancia, y se propone un acuerdo global en el tema de la inmunización. Se reconoce también el proceso de liderazgo que se ha dado a nivel nacional con una estrategia de comunicación efectiva y también cómo el enfoque de comprensión del riesgo producto de esa estrategia de educación y comunicación ha logrado permear la respuesta que se ha dado a nivel de país. Muchísimas gracias, doctora Sáenz. Hemos disfrutado su conferencia. A continuación tendremos la conferencia titulada Gobierno y Universidades en tiempos de COVID-19. Esta está a cargo del doctor Juan José Romero. El doctor Juan José Romero es especialista en epidemiología y salud del acto, es doctor en epidemiología de la Universidad y Centro de Investigación de Wageningen, Holanda, es coordinador académico de las maestrías en epidemiología y del posgrado regional en ciencias veterinarias tropicales, es académico de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional, miembro del grupo de epidemiología cuantitativa de la misma universidad en Holanda y tiene a su haber más de 130 publicaciones en revistas especializadas, así como más de 200 ponencias en diversos congresos a nivel nacional e internacional. Y también ha cumplido un rol clave en términos de comunicación y de exposición de las acciones de la Universidad Nacional en el manejo y en el análisis de la pandemia COVID-19. Adelante, doctor Romero, le escuchamos. Bueno, quisiera saber si se comparte la presentación. Sí, doctor, ya le estamos viendo. Bueno, muchísimas gracias a Luis Diego, a Silvia, por haberme invitado a esta actividad que definitivamente compartir mesa virtual con doña Rocío Sáenz y con doña Rosmarie, a quien recuerdo allá en mis tiempos muy mozos en Turrialba, y me la vengo a encontrar en la universidad, es una muy bonita sorpresa. Vamos a ver, tratar de decir algunas palabras después de que habló la doctora Sáenz siempre es complicado. Estamos
vamos a ver, estamos en presencia de una de las personas más capacitadas para hablar del tema de gobernanza y de la relación con todo esto que ha pasado con la COVID. Pero yo me voy a enfocar principalmente a esta relación gobierno-universidades en tiempos de la pandemia. Podríamos, creo que, bueno, lo voy a dejar así. Creo que podemos hablar de un antes, de un durante y un después en esta relación. Y los colores no son, y los tamaños no son casuales, porque es mi percepción que la relación antes de la pandemia tendía a ser bastante casual más que causal. Vamos a ver, esfuerzos principalmente aislados, acercamientos bastante tenues en general, que no guardan, pienso yo, concordancia con las capacidades que existen desde las universidades para hacer investigación y desarrollo con respecto a las necesidades que tienen algunos ministerios, especialmente, o algunas instituciones del Estado costarricense, de hacer investigación en los más distintos ámbitos. No estamos hablando solo de investigación en biología, en ciencia, en física, sino también de investigación en ciencias sociales que permitan de alguna manera apoyar todas las acciones que se desarrollan por parte de ministerios o de instituciones autónomas o de instituciones relacionadas con la atención de la población costarricense en general. Y decía que la mayoría de las instituciones tienen importantes deficiencias para hacer investigación y desarrollo, tal vez con excepción de la Caja Costarricense de Seguro Social, del Instituto Costarricense de Electricidad, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, tanto en la parte de fitosanitario como de zoosanitario, pero otros ministerios en realidad tienen capacidades limitadas y siento que no se han aprovechado todas estas relaciones históricamente, sino que ha sido más bien casuales y más de manera de iniciativas un poco personales, pero no institucionales entre universidades públicas especialmente y entes de gobierno. ¿Qué pasa durante la pandemia? Bueno, yo creo que durante la pandemia se evidencian algunas falencias que había o que existen de parte de algunos ministerios, por ejemplo el Ministerio de Salud, que si bien es cierto en su rol de rectoría puede conducir una serie de acciones, requiere del soporte de otras instituciones, y ahí es donde entran, por ejemplo, las universidades aportando gente con cierta experticia o con cierto conocimiento técnico y tecnológico para aportar al conocimiento, al seguimiento y a la atención de la pandemia, tanto en su fase de prevención como en su fase de contención y ahora en esta fase de mitigación. Especialmente se observan algunas, algunas asociaciones o algunas colaboraciones que mucho inclusive nacen desde las universidades que deciden sumarse a colaborar. Y el después lo vamos a ver después. Vamos a ver, y entonces, por ejemplo, voy a tomar varios ejemplos que son públicos, y estos vienen desde la Casa Presidencial, desde las páginas del Gobierno de la República, cómo se reconoce que las universidades públicas monitorean la evolución de COVID. Y ahí ha habido un efecto, vamos a ver, ha habido un trabajo bastante importante, por ejemplo, de parte de la Universidad Estatal a Distancia, que vamos a ver ahorita,
por parte de la misma Universidad Nacional, por parte de la Universidad de Costa Rica, esencialmente, que han ayudado al Ministerio de Salud, pero también a otros entes que informan, o principalmente, a llevarle el pulso con información bastante fidedigna, bien procesada, que sirva para comprender mejor qué es lo que está pasando con la pandemia. Igualmente se reconoce de la cantidad de proyectos, en este caso desarrollados por la Universidad de Costa Rica, pero igualmente, se mencionan, o si podríamos buscar en los medios de comunicación, podemos observar algunas iniciativas específicas por parte de algunas universidades. Por ejemplo, que académicos de la universidad lideran iniciativas para enfrentar el COVID-19, aportes que en su momento se dirigían a esos 4 ejes: epidemiología y atención de la pandemia, económica y productivo, social, psicológico y educativo, y el estudio de los efectos en las medidas para impedir la transmisión del COVID-19. Por ejemplo, tenemos ahí a don Olman Segura en una de las tantas actividades que desde el SIMPE se proponían como estrategias para reducir el impacto de la COVID-19 sobre el sistema económico. Ya lo dijo doña Rocío, en realidad el evento comienza como una cuestión puramente sanitaria, pero después trasciende lo sanitario y toca lo económico productivo, y podemos observar ya los efectos casi dramáticos, o ya más bien dramáticos en nuestro país, con un incremento en casi el doble del desempleo, con una pobreza, con una cantidad de personas que ya alcanzaron el nivel de pobreza, y muchas que ya pasaron al nivel de pobreza extrema, pérdidas en los empleos por miles, por decenas de miles, cierres de empresas y microempresas, y entonces la Escuela de Economía, el SIMPE también, y otros profesionales, digamos que haciendo propuestas para que el gobierno, especialmente los tomadores de decisiones, intentaran llevar por la mejor ruta esto. Bueno, esta es la vista de una página, de la página de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional, que, como veíamos hace un rato, lo que pretenden es llevarle el pulso a la COVID de manera geográfica, pero también cuantitativa, para ofrecer información al público y a los comunicadores. Aquí tenemos un caso de la Universidad de Costa Rica, perdón, 4 casos de la Universidad de Costa Rica que quizás son los más sonados, como por ejemplo los diagnósticos, la posibilidad de realizar diagnósticos, pruebas diagnósticas, que tengo que decir que en su momento la Universidad Nacional también le propuso al Ministerio de Salud utilizar o poner a disposición todos los equipos de diagnóstico molecular que existen en la Universidad Nacional, que hay varios en la Escuela de Medicina Veterinaria, en la Escuela de Biología, para hacer diagnóstico. Ya estamos viendo que hubo problemas la semana anterior por desperfectos en las máquinas de alto volumen en el Hospital San Juan de Dios. Pero bueno, hay aportes como la posibilidad de hacer diagnósticos, también la posibilidad de desarrollar medicamentos por el Instituto de Investigaciones Farmacológicas de la Universidad de Costa Rica, por supuesto el gran aporte del Instituto Clodomiro Picado, y los ventiladores que se desarrollaron. Pero esto es lo visible, porque detrás de esto está la participación de muchos otros académicos, y lo digo para la UNA y lo digo para la Universidad de Costa Rica, está la participación de muchos otros académicos en las distintas mesas técnicas que se han desarrollado. Pero también está la participación en proyectos de investigación
que vienen a ofrecer datos que son importantes para la toma de decisiones o para la atención del evento en lo que está ocurriendo ya y en lo que podría venir hacia futuro. Igualmente, bueno, este es quizás, iba a entrar a hacer una pequeña demostración, pero la verdad es que no vale la pena. Sí valdría la pena, pero los invito a que lo visiten. Es la página del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, en donde quizás se lleva el mejor seguimiento estadístico del evento de la COVID. Yo colaboro con ellos. En realidad, si uno quiere saber estadísticas de esto, pues este es el sitio para visitar. Pero bueno, también es un esfuerzo de la Universidad de Costa Rica, y tengo que decir que en beneficio de mis buenos amigos del observatorio, prácticamente trabajando con las uñas porque no tienen acceso a los datos crudos, y quizás es una de las principales críticas que yo podría hacer a la forma en la que se está desarrollando, que se está trabajando en esto, y yo creo que la doctora Sáenz en algún momento lo mencionó. Es importante tener datos y hacer inteligencia epidemiológica, y para eso se necesitan más y mejores datos para poder tomar decisiones en tiempo real. Y aquí yo creo que hemos fallado un poco. Desafortunadamente el Ministerio de Salud no contaba y todavía no cuenta con un sistema automatizado para el registro de los casos que están siendo investigados, y eso dificulta un poco la inteligencia epidemiológica y la toma de decisiones. Aún así, se hacen enormes esfuerzos con los recursos que hay, y con base en eso se toman decisiones. Tenemos también el aporte del Instituto Tecnológico, por supuesto, muy tecnológico, como los respiradores desarrollados por ellos, tanto, vamos a ver, sí, los respiradores, también la cámara para la desinfección de las mascarillas N95, que es muy interesante esto de la cámara de la desinfección para las N95, porque tenemos que reconocer también, como lo decía doña Rocío, y es que estamos en una competencia mundial por conseguir implementos, por conseguir equipo, por conseguir reactivos, por conseguir diagnóstico, y las mascarillas N95 en un determinado momento entraron en escasez y no se pueden desinfectar y no se pueden lavar de cualquier manera, y entonces la cámara que hizo el tecnológico funcionó bastante bien para reciclar estas mascarillas N95. E igualmente otras alternativas con tecnología de impresión en 3D y otra serie de cosas más que se desarrollaron desde el Instituto Tecnológico. Y finalmente tenemos el aporte de la UNED, que es este mapa interactivo, que dicho sea de paso es el mapa oficial que utiliza el Ministerio de Salud para la representación gráfica de la forma en la que se están presentando los casos a nivel nacional. Insisto que esto es lo más evidente, me refiero a que esto es lo más palpable, pero definitivamente el acercamiento que ha habido entre las universidades públicas y el gobierno en sus distintos entes, porque también podríamos hablar del acercamiento con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, del acercamiento que puede haber habido con el Instituto Mixto de Ayuda Social, los acercamientos que pueden haber habido con algunos gobiernos locales que se han acercado a las universidades. Yo coincido plenamente con doña Rocío que vamos a ver, que la inclusión o el involucramiento desde lo local es necesarísimo
para lograr parar o para lograr detener o para lograr controlar mucho de lo que está ocurriendo en este momento con la COVID. Entonces, digamos que aquello que era una relación un poco tibia, un poco casual, más por algunos intereses personales o por algunas iniciativas de algunos grupos, de un pronto a otro encontró el asidero en un evento de salud mundial que nos vino a poner en jaque a todos y que hoy día nos tiene de rodillas. Y entonces se dio eso, que es una relación natural, digamos que se puso vamos a ver, que se puso en evidencia. Igualmente que se puso en evidencia un montón de vicios que teníamos como sociedad, con gente viviendo en condiciones infrahumanas, prácticamente con esclavitud en algunas zonas del país por parte de algunos empresarios, y una serie de cosas que quizás nos negábamos ver. El coronavirus vino y los puso en evidencia. Bueno, el coronavirus también vino a poner en evidencia que las iniciativas de relación entre universidades y entes de gobierno son muy necesarias. Esto, entonces, a manera de conclusión, yo podría decir que las instituciones de gobierno central y algunas, digamos, y algunas autónomas relacionadas con el gobierno en general, tienen o no tienen todas las capacidades para hacer investigación y desarrollo que sí tienen las universidades públicas. Y de por sí las universidades públicas tenemos la necesidad de estar produciendo y desarrollando innovación, porque de todos modos es nuestra tarea. Muchas veces no tenemos qué investigaciones hacer para las tesis de doctorado, de maestría o de licenciatura, pero resulta que por otro lado, instituciones de gobierno necesitan hacer investigación. Bueno, si nos acercáramos, muy probablemente tendríamos ese ganar-ganar, que es lo que propongo yo aquí, de que esta relación entre universidades y gobierno debería de ser fuerte, estable, constante, debería primar el interés nacional por encima de todo. Y esto pareciera, vamos a ver, pareciera innecesario que uno lo diga, pero entendemos que a veces hay intereses particulares por encima de los nacionales. Tienen que ser bidireccionales en el sentido de que tenemos que ganar ambas, y cuando digo ganar ambas es el sentido, vamos a ver, en el sentido más transparente de lo que significa ganar. Y, por supuesto, respetando siempre la autonomía universitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que no haya una imposición por parte del gobierno respecto a cuáles son los temas que deben ser investigados. Entendemos que tiene que haber un diálogo y que producto de ese diálogo se tiene que realizar esta fase de investigación y esta fase de desarrollo, y en el tanto sea posible esa extensión o ese llevar ese conocimiento a la sociedad en general. Entonces, teníamos un antes, tenemos un durante, y este durante también, como lo decía doña Rocío, va a ser largo, ¿verdad? Porque no es ahorita tenemos un durante de 5 meses, pero en realidad este durante pueden ser 24 meses. Y en este durante yo creo que tenemos muchas cosas más que hacer. Estoy seguro de que tenemos muchas cosas más que hacer. Por ejemplo, en este momento soy parte de una iniciativa que pretende desarrollar métodos diagnósticos que son similares a la PCR en tiempo real, pero que tienen la facilidad de que son más fáciles de realizar, que no requieren de equipo de protección personal muy sofisticado, etcétera, etcétera. Bueno, y estamos en el tiempo del desarrollo porque entendemos que las pruebas diagnósticas
que ya dijimos que están escasas en el mercado, se van a tener que seguir necesitando. Y vamos a tener que hacer más tamizajes y vamos a tener que llevarle más rastro. Tenemos que desarrollar sistemas de información, tenemos que desarrollar aplicaciones para equipos móviles, etcétera, etcétera. Bueno, desde las universidades creo que todavía podemos aportarle mucho más a eso, y ni qué decir de la investigación y de los aportes que tengamos o que podamos hacer con respecto a las ciencias sociales. Los efectos sobre la salud mental de la gente son dramáticos. Los efectos sobre la calidad de vida en general son dramáticos. Y ni qué decir de los efectos sobre la economía. Entonces creo que tenemos mucho que aportar. Entonces, ese después, ¿cómo será? En realidad tiene signos de interrogación, porque yo esperaría que ese después cambie a un blanco más grande y que esta experiencia que estamos teniendo ahora fortalezca relaciones en el futuro y que vengan a acercar muchísimo más a las universidades con la sociedad a través de los ministerios o a través de los entes autónomos que le dan el sostén a la sociedad. Eso es lo que tengo para contarles por ahora, y yo pues agradecerle de nuevo a Luis Diego, a Silvia y a los organizadores de este evento por permitirme decir estas palabras y compartir con muchísimo gusto, y un gran honor para mí compartir con doña Rocío y con doña Rosemary. Muchas gracias. Las gracias también se las damos a usted, doctor Romero. Hemos disfrutado su conferencia, que nos deja ideas claves orientadas, por ejemplo, a esta lectura del antes, durante y el después en relación a la relación gobierno-universidades antes de la pandemia, sobre las deficiencias institucionales previas para realizar innovación, investigación y desarrollo a nivel institucional, salvo algunas excepciones que identificó el doctor Romero. También la idea de que la COVID evidencia falencias en el proceso de gestión, y que también se han presentado acercamientos importantes entre instancias de gobierno en todos los niveles y las universidades. La idea también, que es una constante en las dos exposiciones, de que el involucramiento desde lo local es clave para lograr controlar, parar lo que está sucediendo, y se puntualizó muchísimo en las asociaciones que nacen de las universidades y el rol de las mismas en la gestión de los datos y generación de conocimientos para la toma de decisiones, en la atención del evento y en la visión prospectiva. Se habló de la importancia del desarrollo de la inteligencia epidemiológica. Se identificó que hay aportes técnicos, además de aportes instrumentales de las universidades, que se plantean como elementos de respuestas que son directas y visibles, pero también que hay muchos otros académicos y muchos otros aportes que se dan desde mesas técnicas que quizá no son tan visibles. Existe una labor medular de las universidades públicas ampliamente detalladas en la conferencia del doctor Romero. Se habla de que en un inicio había una relación tibia, pero que este periodo de pandemia ha encontrado o se ha convertido en un asidero para poder fortalecer esta relación. La COVID ha puesto en evidencia que antes las iniciativas entre los entes de gobierno y las universidades son muy importantes, y se habló de que las características de esta relación es que debe ser una relación fuerte, estable, sostenible en el tiempo y además trascender los intereses particulares. Se concluyó diciendo que las universidades tenemos la necesidad y la responsabilidad de desarrollar innovación y que podemos y debemos seguir aportando. Cierra la conferencia el doctor Romero con una gran pregunta. ¿Cómo será el después de esta pandemia? Muchísimas gracias, doctor Romero. A continuación tendremos la conferencia titulada Implicaciones de la pandemia en las relaciones internacionales. Esta estará a cargo de la doctora Rosemary Hernández. La doctora Hernández es graduada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Costa Rica, es especialista en educación virtual por la Universidad de Aalborg en Dinamarca, es doctora en Gestión Estratégica y Negocios Internacionales de la Universidad de Sevilla, España, ha sido consultora de organismos como la UPAEP,
la Unión Europea y la Fundación Costa Rica de Estados Unidos. Es académica e investigadora en temas relacionados con comercio exterior, tecnología, innovación, competitividad. Actualmente es la directora de la Escuela de Relaciones Internacionales. También es la primera mujer en ocupar este cargo y sus publicaciones se han orientado a temas como el e-learning, la innovación, la competitividad, las tecnologías, la diplomacia pública digital, el Internet, pequeñas y medianas y empresas, y sus últimos trabajos están enfocados tanto al tema de género como de la política internacional. Tiene nuestra atención, doctora Hernández. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como decía Juan José, para mí realmente es un honor estar aquí y que ustedes me hayan invitado. Realmente después de oír a la doctora Rocío Sáenz y de oír al doctor Juan José Romero, probablemente muchos se preguntarán qué hace una internacionalista abordando estos temas cuando probablemente desde la ciencia médica no tenga mucho que aportar. Sin embargo, cuando oía el tema de la gobernanza, por ejemplo, yo decía, qué importante es que analicemos también la gobernanza internacional, porque todos hemos estado escuchando precisamente sobre las discusiones, algunas con asidero y con evidencia y otras infundadas en relación con cómo debe manifestarse el sistema internacional y cómo debe actuar el sistema internacional frente a esta pandemia. Y es que el hecho de que sea una pandemia definitivamente hace que sea un tema de abordaje global. Bien, entonces yo quiero pues nuevamente agradecerles y decirle a Juan José que yo también estoy sumamente feliz de tener un turrialbeño aquí en la mesa. Cuando vi su apellido, yo dije, será de Turrialba, pero no me atreví a preguntarle, porque definitivamente los romeros son bastante conocidos y por supuesto que yo con sus hermanos, más que con usted, porque yo siempre lo veía, y voy a ser infidente, yo lo veía como un chiquito, imagínense, ve cómo ha caminado la vida que aquí estamos compartiendo mesa, ¿verdad? Pero bueno, sumamente feliz. Voy a permitirme compartir la pantalla. Okay. Bien, mi presentación o mi participación la he dividido también en 3 partes. La primera parte tiene que ver con el contexto. Yo creo que nosotros no podemos hablar de la crisis en la que estamos inmersos en este momento si nosotros no estamos claros de cuál era el contexto en el que surgió. A veces creemos que la crisis surgió y sencillamente algunos dicen, bueno, nadie se lo imaginaba venir. Yo creo que no es cierto. Y además tenía una realidad bastante importante. Es lo que Simon Bauman llamaba los tiempos líquidos que son que se caracterizan por la volatilidad y la complejidad. Y ya voy a profundizar un poquito en eso. Entonces, primero el contexto. Luego, ¿cuáles son los impactos en el marco de la crisis? Y ahí me he permitido dividirlo en 5 partes. Primero, el impacto en el rol del Estado en el sistema internacional, el impacto en los derechos humanos en el sistema internacional, el impacto en el cuestionamiento del sistema multilateral en el marco del sistema internacional y el impacto en la economía internacional, porque por supuesto todos sabemos y hemos hablado de la crisis que ya estamos viviendo, de la crisis económica que no es solo de Costa Rica, sino que es internacional, y el impacto en la comunicación global, porque aquí también las comunicaciones han jugado un rol muy importante. Luego de eso, pues abordaré entonces algunas conclusiones y una visión de futuro. Bien, en primer lugar, cuando yo les decía que vamos a hablar del contexto, ¿verdad? Y de los tiempos líquidos que Simon Bauman llama los tiempos líquidos. Esto realmente quiere decir que cuando nosotros entramos en la crisis, lo que antecedía a esa crisis era un cuestionamiento a todo el sistema internacional. No, el cuestionamiento no es solo a partir del manejo de la crisis. Ya nosotros veíamos, por ejemplo, algunas acusaciones de conspiración de los sistemas internacionales. Veíamos, por ejemplo, a Estados Unidos cuestionando al sistema internacional en lo que es el Pacto Mundial de Migraciones, por ejemplo, en el Pacto de Cambio
climático, su participación en la UNESCO, por ejemplo, cuando se retira de su participación en la UNESCO. Esto fue antes, mucho antes de retirarse o retirar su apoyo a la OMS. Entonces, no vamos a decir que lo que está sucediendo ahorita y esa digamos, no credibilidad de Estados Unidos a los organismos internacionales viene únicamente a raíz de la crisis de COVID. No, realmente tenía antecedentes importantes. Por otra parte, también teníamos a China, que muy diferente a la China de hace 25, 30 años, buscando participación en los organismos internacionales, porque realmente antes, hace 25, 30 años, China no estaba cerca de los organismos internacionales, pero vio entonces, a partir de hace aproximadamente 15 años, la oportunidad de estar en los organismos internacionales y que los organismos internacionales le permitieran entonces estar, digamos, en ese sistema en el que podía estar cerca de otros estados, que como potencia le convenía en ese momento estar cerca de otros estados. Y por ahí también se acercaba al patio trasero de los Estados Unidos, por ejemplo, América Latina y por ejemplo Costa Rica y por ejemplo la región centroamericana. Era una forma oportuna. Pero además de todo esto, y que ya el sistema internacional, algunos lo cuestionaban y había populismos que los cuestionaban, y populismos de derecha y de izquierda, porque nosotros podemos hablar desde Bolsonaro en Brasil hasta podemos hablar desde el mismo Donald Trump en los Estados Unidos. No vamos a decir populismo solo de un lado al otro, sino que más bien había todo un cuestionamiento al sistema internacional. Y a la par de todo ese cuestionamiento que se estaba dando, también estaba un mundo lleno de fake news y los famosos fake news y la posverdad. Entonces resulta que la gente nos estábamos acostumbrando, y ahora vamos a hablar un poquito de ese ciudadano global, nos estábamos acostumbrando a consumir mucha información sin estar seguros de que fuera información confiable, sin validar la fuente, sin nosotros y nosotras realmente asegurarnos de que esa información nos estaba acercando a la verdad. Por eso muchos le han llamado a el tema de la posverdad, porque entonces resulta que parece que hay una verdad para cada persona. También en este marco ya habíamos vivido unas crisis sanitarias interesantes y que nos decían que éramos frágiles como estados, que podíamos estar enfrentando en algún momento alguna situación como la que estamos enfrentando. Entonces, habíamos vivido la crisis sanitaria por ébola, también de la gripe del H1N1, etcétera. Y precisamente Ban Ki-moon había puesto, Ban Ki-moon, el anterior secretario de las Naciones Unidas, había puesto en funcionamiento el grupo de alto nivel sobre la respuesta mundial para las crisis sanitarias, porque ya se veían venir las crisis sanitarias. Y yo al final, espero que me dé oportunidad, les voy a leer un pequeño extracto, les voy a presentar un pequeño extracto de un informe de un think tank asesor precisamente del gobierno norteamericano, donde decía lo que se puede venir y lo que puede desestabilizar es precisamente una crisis sanitaria que se convierta en pandemia. Entonces, yo de alguna manera, yo diría, ya estábamos avisados en ese contexto. Y bueno, dentro de ese contexto venía la OMS y el Banco Mundial, se unen y crean entonces la Junta de Vigilancia Mundial para la preparación para las crisis sanitarias. Ese es el contexto en el que nosotros en el sistema internacional entramos entonces a la crisis de COVID-19. Entramos entonces en un tiempo líquido. ¿Por qué un tiempo líquido? Porque cuestiona toda la estructura internacional. En un tiempo líquido con mucha información que no era precisamente cierta y que no podíamos distinguir todas las personas cuál era la información cierta y cuál era la información que no era cierta. Y en unas advertencias de que en el contexto en que estábamos se podía venir una crisis sanitaria a raíz de, por ejemplo, una pandemia o una epidemia como sucedió. Entonces, realmente nos enfrentamos a la crisis de COVID-19 en el marco de una crisis mundial de liderazgo y también con, digamos, con algunos efectos de crisis económicas que ya habíamos vivido, porque la última crisis económica reconocida había sido la del 2008, pero todavía dejaba algunos efectos.
y principalmente, como suele suceder en América Latina, que es la que ve efectos más prolongados de la crisis de 2008. Entonces ahora veamos que en ese marco vamos a tener entonces, nuevamente vamos a ver cómo impacta al papel del Estado. Y aquí entonces nos decimos, bueno, se convierte entonces el Estado nuevamente en el único garante de la seguridad internacional. ¿Qué es eso de ser el único garante de la seguridad internacional? Bueno, antes nos preocupábamos por amenazas tradicionales como las amenazas militares, por ejemplo. Más adelante como las amenazas del terrorismo. Pero nos llegó una amenaza sanitaria. Y vean qué interesante. El Estado había venido siendo muy cuestionado porque había venido un orden liberal diciendo entre el Estado menos participe en cualquier actividad, no solo la económica, considerando que la salud también es una actividad que puede dejar ganancias. Entonces, mientras el Estado participe menos, en cuanto el Estado participe menos, va a ser mejor para el sistema internacional, para el progreso, para la globalización. Pero cuando se viene la crisis, todos los sectores acuden a decirle al Estado, vean, necesitamos que ustedes nos garanticen que vamos a tener salud, nos garanticen que vamos a estar protegidos. Necesitamos, señor Estado, que usted tenga los recursos y que tenga usted un sistema de salud y seguridad suficientemente fuerte porque nos da seguridad internacional. Ya no nos estábamos protegiendo de las amenazas tradicionales, sino que nos estábamos protegiendo de una amenaza no tradicional, pero que puede, y que ya lo estamos viendo, tiene efectos terribles en nuestra economía y en nuestra salud. Sin embargo, dentro de ese mismo, digamos, protagonismo de los estados, encontramos los dos estados potencias en ese momento, que los Estados Unidos y China, uno negando el coronavirus, que ya sabemos que Estados Unidos niega el coronavirus al principio en todos sus efectos y aún sus acciones siguen negando todo el impacto que pueda tener, y China deja dudas como potencia hegemónica sobre cómo manejó la crisis. Entonces tenemos ese problema que tenemos los estados amenazados en su seguridad por una crisis de salud y tenemos a las dos superpotencias que dentro del sistema internacional como Estado no toman las acciones que se hubieran considerado correctas y tenemos en ese momento la obligación como Estados de manejar la crisis. Esto a nivel del Estado. Ahora en el tema de derechos humanos. ¿Qué es lo que pasa en el tema? Yo creo que lo hemos vivido tanto que a veces creemos que es normal y natural. Porque veíamos el tema asombradísimos del tema del control de las migraciones y cómo las migraciones de Centroamérica iban en caravanas hacia los Estados Unidos. Y entonces veíamos como algo que nos preocupaba. Pero resulta que se nos viene las migraciones a la puerta, a nuestras fronteras. Tenemos mucha migración ya viviendo con nosotros, conviviendo con nosotros. Y en ese momento entonces dejamos de respetar, yo no digo al migrante, yo digo al ser humano. No me gusta ni siquiera decir que no respetamos al migrante. Digo que dejamos de respetar al ser humano y empezamos a luchar entre o me salvo yo y los otros, y los demás son solo los otros, o son solo ellos. Entonces aquí tenemos un problema de derechos humanos, porque vemos el derecho humano solo desde mi perspectiva individual y no desde una perspectiva colectiva. Por otro lado, también se cuestiona el tema de los derechos humanos en lo fundamental, por ejemplo, en el derecho a la vigilancia, al no ser vigilado, más bien el derecho a mi privacidad, a mi intimidad. Y entonces se cuestiona de que algunos estados, y principalmente en este caso estamos hablando, por ejemplo, de China, el caso de China, el mismo caso de Rusia, de que entonces avanza en temas de no garantizar o dejar o los avances que se habían hecho para garantizar la privacidad de la información, la intimidad, más bien entonces vamos teniendo un retroceso. Y en el tema de la libertad fundamental también del individuo de poder moverse. Ahí nuevamente algunos estados van teniendo un retroceso. Y yo aquí, aunque estamos hablando
y ven que yo estoy haciendo un enfoque desde el sistema internacional, desde las relaciones internacionales, quiero llamar la atención porque precisamente cuando estamos tan globalizados, entonces tomamos todas las ideas que vienen de otros lados y consideramos que las acciones que se están tomando en Costa Rica, que son para salvaguardar la salud de todas las personas que vivimos dentro del territorio nacional, pueden ser consideradas violaciones a los derechos humanos fundamentales, como el derecho a moverse o como el derecho a la intimidad. Y realmente no es así, pero así se concibe porque también hay una crisis en el tema de la comunicación global, que es lo que voy a abordar un poquito más adelante. El tercer aspecto, el cuestionamiento del sistema multilateral. Yo venía diciendo que ya venía cuestionándose el sistema multilateral y había mencionado las acciones de Estados Unidos en contra del Pacto por el Cambio Climático, del Pacto de Migraciones o cuando se sale de la UNESCO. Pero resulta que la mayor estocada que le da Estados Unidos al sistema multilateral es salirse, es decirle a la Organización Mundial de la Salud, ya no cuenta con nuestro apoyo, ya no cuenta con nuestro respaldo. Entonces, ahí tenemos una estocada muy fuerte al sistema multilateral. Pero por otro lado, tenemos también a la cooperación internacional teniendo algunos fallos, algunos vacíos. Y es que, como les decía, estamos en tiempos líquidos y como estábamos en tiempos líquidos, todas las estructuras se movían y no sabíamos necesariamente hacia dónde se movían. Entonces, la cooperación internacional y la cooperación regional se ve también sumamente limitada. Y ahí vemos, por ejemplo, el mejor ejemplo de trabajo en el marco de la cooperación y de trabajar en cooperación regional, que es la Unión Europea, se ve una división entre los demás países de la Unión Europea y los países del espacio Schengen, que de alguna manera dicen, nosotros podemos manejar mejor la crisis que los demás países. Entonces aquí, nuevamente, nosotros nos vemos frente a ese cuestionamiento de la cooperación internacional, de la cooperación regional. Y en el marco de la cooperación bilateral también la vemos muy tibia. No se dan, digamos, las bases de una cooperación bilateral que hubiese sido y que es muy importante en el marco de la crisis. Nosotros vemos, por ejemplo, algo que no nos hubiéramos imaginado o que por lo menos se vio mayormente visibilizado, que fue la cooperación bilateral Japón y China. Pero también vemos a Alemania apoyando a Francia y apoyando a España y ofreciendo hospitales y ofreciendo medicinas. Pero realmente esa cooperación bilateral bastante tibia. Entonces tenemos nuevamente un sistema multilateral bastante debilitado y he de rescatar, aunque yo digo debilitado y aunque la gente cuestiona a la Organización Mundial de la Salud, es interesante porque sigue siendo el referente. La gente sigue esperando qué es lo que dice la organización. Todos los ciudadanos del mundo estamos esperando qué dice la Organización Mundial de la Salud. Y eso lo voy a abordar un poquito en las conclusiones. Bien, en el tema de la economía internacional. Y ahí nos encontramos con que, bueno, ¿quiénes fueron los que más perdieron y quiénes son los que están ganando o por lo menos los que menos perdieron? Ya sabemos que las cadenas globales de valor se vieron afectadas porque de momento el mundo se paró y entonces las cadenas logísticas, la entrega de mercancía, los inventarios y sobre todo que China se había convertido en la gran fábrica mundial, entonces estaba afectando el abastecimiento del resto del mundo. Sin embargo, tenemos ahí a otros perdedores. ¿Cuáles otros perdedores? Ahora doña Rocío mencionaba, por ejemplo, el tema de la inversión. Y es que, por ejemplo, para América Latina se espera una caída en la inversión de un 30 a un 40%. Costa Rica ya ha reportado ahora, hasta hoy, una caída de la inversión extranjera directa que anda por ahí del 22% en los últimos datos que COMEX revela. Entonces, tenemos que la inversión extranjera directa también se ve afectada a nivel internacional. Tenemos que el turismo, que se había convertido en un gran motor de la economía internacional, se ve seriamente afectado y, por supuesto, las líneas aéreas, que son las que mueven al turismo a nivel internacional, se ven seriamente afectadas. Entonces, ahí tenemos tres grandes perdedores. ¿Quién es un gran ganador en el marco de esta crisis?
las tecnologías digitales. Por ejemplo, la empresa que nosotros en este momento estamos usando, la plataforma de esa empresa, que es Zoom, es una de las grandes ganadoras, pero tenemos el comercio electrónico también como uno de los grandes ganadores. Entonces tenemos ahí a Amazon como uno de los grandísimos ganadores en este momento. Entonces también hay algunos que han ganado. Y por supuesto, lo mencionaba ahora doña Rocío y me lo voy a traer para acá, aunque no lo había puesto aquí. Por supuesto que en este momento las grandes farmacéuticas están buscando ser ganadoras también. Y sería en este momento, porque todavía estamos en el marco de la crisis, no podemos decir jamás que estamos pospandemia, sería decir, bueno, en este momento nosotras y nosotros tenemos la posibilidad de ver otras grandes ganadoras que serían las grandes compañías farmacéuticas. Y algo que me preocupa muchísimo y que prácticamente no se ha abordado casi en ninguno de los estudios que analizan el impacto de COVID-19 es el tema de la comunicación global. Y me preocupa muchísimo porque decía yo que previo a entrar en esta crisis, nosotros nos encontramos con que hay una gran cantidad de información, pero es información que no es necesariamente validada. Y eso lo que hace es que para quienes toman decisiones los deja en un terreno de incertidumbre. No hay peor, lo más difícil es tomar decisiones en terrenos de incertidumbre. Pero por otra parte, hay una línea muy delgada entre qué es libertad de información y cómo limitar también esa gran cantidad de información o de desinformación, porque inclusive la OMS llega a acuñar el término de infodemia. En tanto hay tanta desinformación que se convierte en una pandemia de la desinformación. Y nosotros hemos visto lo que pasa aquí en Costa Rica, es solo un ejemplo de lo que pasa a nivel global. Todas las personas dando datos, todas las personas inclusive dando medicinas, medicamentos, formas de prevención. Es realmente lamentable pensar que gracias a estas enormes posibilidades que nos dan las tecnologías digitales para comunicarnos, también nos puso en la crisis más terrible de la información que hemos vivido. Porque mencionaban ahora la gripe española. Pero había dos elementos que ahí no estaban presentes. En primer lugar, la información no corría tan rápidamente y el mundo no estaba tan globalizado. Y no quiero decir, solamente quiero decir que son diferentes, pero que hubiéramos pensado que el poder tener tanto acceso a la información nos hubiera facilitado más bien el manejo de la crisis. Pero el tener tanto acceso a tanta desinformación o información no validada, no de calidad, más bien nos ha traído problemas para el manejo de la crisis en el contexto internacional y por supuesto en el contexto nacional. Y dentro de ese mismo marco, lo peor es que se han colocado o se han seguido esta misma línea o han sido más bien líderes en esta línea algunos jefes de Estado, y es el caso nuevamente de el presidente de los Estados Unidos, que dentro del marco de lo que se conoce como la diplomacia pública y lo que yo he llamado junto con otros autores la diplomacia pública digital, viene a utilizar las redes sociales y en especial el Twitter para el caso que menciono, como ese martillo y como ese poder punzante para presionar a que los estados tomen decisiones, por ejemplo, de que decir, bueno, no es la crisis como la vemos, o por ejemplo decir, mire, es que China es el único culpable de todo lo que nos está pasando. Y entonces tenemos nuevamente validadas las redes sociales como forma, la forma en que los ciudadanos, y ese ciudadano global al que yo me refiero, toma la información y la propaga como la gran verdad. Y eso realmente es preocupante. Bien. Voy a ir abordando ya el tema de las conclusiones y de la visión a futuro. Si bien es cierto, estamos en un marco y ese va a ser el marco que era antes de la pandemia, que ha sido durante la pandemia y que vendrá después de la pandemia, de un cuestionamiento a la gobernanza global. Es cierto que hay un cuestionamiento a la gobernanza global, no lo podemos nosotros ocultar. También es cierto que va a seguir el marco de los nacionalismos populistas, ¿verdad? Y que no fueron la respuesta a la crisis.
a pesar de que teníamos supuestamente salvadores en diferentes países que los iban a sacar de diversas crisis económicas y sociales, no pudieron dar respuesta a la crisis sanitaria. Tenemos un gran reto para el sistema internacional de posguerra, ese que nace en el marco de las Naciones Unidas y de las organizaciones relacionadas con las Naciones Unidas. Y es que vamos a tener que reinventarnos y va a tener que reinventarse ese sistema en el marco de la cooperación. Nunca ha habido un desafío tan grande para el sistema de Naciones Unidas, que es el sistema que nosotros conocemos, ese sistema multilateral que nosotros conocemos y además al cual Costa Rica le ha apostado, como Estado pequeño que somos, le ha apostado a tener esas alianzas en el sistema multilateral. Yo digo que el multilateralismo no falló, pero que sí han fallado los estados tomando decisiones, y ahí puedo decir, y en el caso de Costa Rica, nosotros somos un ejemplo a nivel mundial, a pesar de que podemos decir, mire, pero vea cómo veo los números que estamos teniendo en los últimos meses, vea, bueno, en el mes de junio y julio, vea lo que nos ha pasado. Nosotros somos un ejemplo exportable de manejo de la crisis, porque nosotros, como lo decía ahora la doctora Sáenz, estamos justamente en el epicentro en este momento de la crisis, y aquí está Costa Rica, en América Latina, no podemos sacar a Costa Rica y llevarla a otro lado, pero tenemos un sistema de gobernanza de salud pública que es un sistema digno de exportar, y ahí es donde nosotros podemos buscar cooperación internacional. Nosotros hemos sabido gestionar la salud y nosotros podemos promover ese modelo a cambio de lo que decía, y más adelante yo lo mencionaba, no de forma, digamos, tan certera como lo decía doña Rocío, de un pacto, de un acuerdo global, pero sí yo decía, bueno, Costa Rica puede venir a liderar precisamente la cooperación internacional porque es un estado que ha demostrado que sabe manejar la crisis sanitaria, porque definitivamente los números, a pesar de que tengamos, digamos, los números que hemos tenido últimamente, por ejemplo, la tasa de mortalidad nos ha demostrado que hay un manejo adecuado de la crisis. Septiembre va a ser clave para el sistema internacional porque se celebran los 75 años de las Naciones Unidas y a su vez las Naciones Unidas tienen el reto más grande de su existencia. Y ahí en la Asamblea General van a estar precisamente los jefes de Estado de todos los países miembros de la Organización de Naciones Unidas, y ahí este tema será central, pero el tema tiene que ser abordado de cómo hacer una estrategia de cooperación en un marco de pandemia y de pospandemia. Y no olvidar que tenemos los ODS en el horizonte y que los ODS, si nosotros los hubiésemos venido ejecutando como de acuerdo a lo que estaba previsto, hubiésemos tenido un mejor escenario. Y digo que la OMS, a pesar de ser criticada y cuestionada, lo decía yo hace un rato, seguirá siendo el referente de los datos duros y seguirá siendo, sí, y aquí es donde precisamente hay que reinventarse, y la OMS tendrá que reinventarse también en el sentido de volver a ganar credibilidad. Pero yo creo que el asunto de la no credibilidad viene más bien de una gran cantidad de bulla que hay en relación con bulla en relación con el manejo de la política internacional, pero no en realidad con lo que ha demostrado hacer la Organización Mundial de la Salud. Vamos a tener, ven qué interesante, nosotros veíamos a China creciendo y creciendo en liderazgo, pero los otros países asiáticos que han manejado bien la crisis y que además económicamente tienen una solvencia, van a estar dentro del sistema internacional mejor posicionados. Y yo termino diciendo la visión de Costa Rica, que creo que a todos pues nos tiene que preocupar u ocupar. Costa Rica es un estado pequeño, pero con autoridad, y yo decía por eso, para presionar, por ejemplo, con acceso a vacunas, no solo para Costa Rica, no esa visión de competencia, sino en esa visión de cooperación, y ya doña Rocío hablaba de la necesidad de un acuerdo global, porque tenemos que presionar para que las compañías puedan, digamos, ser responsables social y globalmente, porque la responsabilidad social no es un tema de moda nada más. En este momento sí, hay que proponerle
a las grandes compañías que necesitamos que se actúe responsable social y globalmente. Y eso se hace desde la presión que se puede hacer en los mismos estados y en los organismos internacionales. En este momento, para terminar, voy a decir que la política internacional, que se habla de política internacional alta y política internacional baja, pero en este caso nosotros podemos decir que la política internacional alta, aquella que se consideraba que era la seguridad en materia militar, por ejemplo, ahora va a pasar más bien a un segundo plano, porque la política internacional de seguridad alta va a ser el tema de salud y educación. Eso es lo que nos va a ocupar en primer lugar. Y en segundo lugar, por supuesto, que va a ser toda la reconversión económica que tenemos que tener, porque hay que meter el acelerador. Y ahí yo veo, por ejemplo, el rol del Banco Interamericano de Desarrollo. Nosotros hemos tenido o tenemos el Banco Interamericano, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que puede jugar un rol muy importante. Sin embargo, ya sabemos que va a haber elección de presidencia y hemos visto precisamente el interés que tiene Estados Unidos de poner a una persona del gobierno del presidente Trump al frente del Banco Interamericano de Desarrollo. Y eso realmente yo creo que sí es preocupante y que debemos preocuparnos por tener mayor control del Banco Interamericano de Desarrollo que nos puede ayudar a salir de esta crisis. Bueno, esto en términos generales, quisiera terminar poniéndoles precisamente, no sé si se ve bien, lo voy a poner en modo presentación. Okay. Aquí lo pongo en modo presentación y yo les decía que ponía precisamente un párrafo del MAPIN, the Global Future Report of the National Intelligence Council de 2020. Y vean qué interesante, porque este informe tiene 123 páginas, pero ven esta parte del informe. Ya lo había dicho el presidente Obama, ya lo había dicho el ex secretario general de las Naciones Unidas, pero viene este think tank y nos dice, el proceso de globalización, por más poderoso que sea, puede resultar sustantivamente retardado o detenido. Fuera de un gran conflicto global que consideramos improbable, otro evento de gran escala que creemos que podría parar la globalización sería una pandemia. Solo leo esto, estábamos advertidos. Muchas gracias. Las gracias también se la damos a usted, doctora Hernández. La doctora Hernández también ha compartido una reflexión muy interesante que ubica desde las relaciones internacionales el tema. Pudimos visualizar cómo efectivamente el abordaje global desde las relaciones internacionales nos da nuevas rutas analíticas. Entre estas pudimos identificar la crisis mundial de liderazgo y crisis previas que son el marco de entrada a la crisis global por COVID, un cambio importante en la visión del Estado. Se pasa de un discurso de no intervención al reconocimiento del rol protagónico del Estado como garante de seguridad nacional. También se evidencia a partir de la conferencia de la doctora Hernández cómo los problemas ya previamente existentes en el campo de derechos humanos en el mundo se dinamizan y se complejizan a partir de la COVID-19. También un cuestionamiento al sistema multilateral donde la cooperación internacional y regional es limitada y la cooperación bilateral, de acuerdo a las palabras de la doctora Hernández, es tibia. En el plano de la economía internacional, una reconfiguración del poder y nuevas ventanas de oportunidad corporativas, y también la importancia que se ha visualizado de la diplomacia pública digital como espacio de recepción y acción de la ciudadanía, con las oportunidades y amenazas que esto genera desde la perspectiva de modernidad líquida de Bauman, un cuestionamiento al sistema de gobernanza global. Y además cierra la doctora Hernández indicándonos que el sistema internacional debe ser reinventado y que Costa Rica, por su comportamiento en el manejo de la emergencia, tiene una ventana de oportunidad en términos de posicionamiento en la que debe utilizar su autoridad país desde la perspectiva de la colaboración, de la cooperación internacional. No cabe duda que ha sido una tarde excelente, un panel de lujo en el cual hemos disfrutado 3 abordajes complementarios de la situación por COVID-19. También queremos agradecer a las personas que han participado mediante el correo electrónico ideariocr@unacr, y hemos seleccionado 2 preguntas de las que
han planteado para hacérselas brevemente a los tres panelistas. La primera pregunta sería, en el actual escenario de cuestionamiento a los fondos de las universidades, ¿cómo esta pandemia puede ser una ventana de oportunidad para legitimar la acción de las universidades? Esta sería para el que desee de los tres responderlas. Bueno, yo voy a aprovechar para responder, y así de una vez me despido porque tengo que atender una capacitación que tengo con una serie de personas en República Dominicana. Pero yo creo que la pregunta está muy acorde con lo que yo presenté, pero creo que también podría ser complementada por nuestras distinguidísimas compañeras de mesa. Yo creo que ya la sociedad se está dando cuenta de que la investigación y el desarrollo, por ejemplo, de tecnologías, se está dando desde las universidades privadas. Creo que tal vez un batacazo, por llamarlo de alguna manera, es la producción de los sueros hiperinmunes por parte del Instituto Clodomiro, del laboratorio de Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica. Pero quizás esa es la punta del iceberg dentro de todas las otras acciones que se han venido desarrollando. La participación de distinguidísimos académicos en las mesas técnicas de salud mental, en la producción de lineamientos de salud en el Ministerio de Salud, que tienen que ver con todo esto que hablaba la doctora Sáenz al principio, dentro de la cantidad enorme de documentos y de lineamientos específicos y generales que se están desarrollando, han tenido la participación de académicos de las universidades que son distinguidísimos. Por supuesto, cuando estábamos en la crisis de los ventiladores o los respiradores, como lo queramos llamar, las universidades, tanto la Universidad de Costa Rica como la universidad, como el Tecnológico, se propusieron inmediatamente diseñar para hacer producción a nivel nacional y que no tuviéramos que caer en un desabastecimiento de eso. Igualmente con la producción de otra serie de equipos de protección personal y vamos a ver, con el desarrollo de tecnologías de diagnóstico o por lo menos prestar el servicio de diagnóstico. Hubo otras gestiones un poquito tal vez menos significativas en el términos vamos a ver, de mediatización, pero mientras estuvimos, o todo este tiempo que hemos estado cerrados, no cerrados, vamos a ver, que no hemos podido ejercer la presencialidad en las universidades, hemos seguido haciendo enormes esfuerzos por continuar con los procesos educativos, con los procesos formativos, con la investigación y con la extensión. Y cuando hemos tenido personal que por su condición no puede hacer teletrabajo, ahí anduvieron y todavía siguen andando, colaborando con la distribución de los comestibles a las personas casa por casa, con la distribución de las medicinas casa por casa, precisamente para la protección de las personas. Igual así podemos seguir mencionando un montón de actividades más en las cuales las universidades han colaborado de forma directa, digamos que devolviéndole a la sociedad esa inversión que ha hecho por parte de los fondos especiales para la educación superior. Por supuesto que siempre va a haber reclamos, por supuesto que siempre vamos a pensar que hay mucho más que dar, pero yo creo que esta es una oportunidad que nos ha dado, desafortunadamente, un evento como una pandemia para visibilizar a la sociedad que ya antes nos venía viendo, que desafortunadamente por 2 o 3 acciones, vamos a ver un poquito conflictivas y por 2 o 3 cabezas calientes en la Asamblea Legislativa, se ponen en entredicho con respecto a una historia de más de 75 años, casi 80 años creo de la Universidad de Costa Rica, casi 50 años de la Universidad Nacional y así de la Universidad Estatal a Distancia, del Tecnológico y de la UTN recientemente. Entonces yo creo que yo podría decir que desafortunadamente, y tiene que ver con mi presentación,
la COVID-19 nos vino a poner en la palestra en la que siempre hemos estado, nada más que ahora somos más visibles, ¿verdad? Pero bueno, esa es una forma un poco ingrata, diría yo, de ponernos en ese primer plano. Pero creo que la sociedad costarricense está entendiendo que efectivamente la inversión que están haciendo en las universidades vale la pena. Y yo con esto me despido y les doy muchísimas las gracias. Saludos a doña Rocío, saludos a doña Rosemary. Hace tiempales que no nos vemos. Y saludos a usted, Luis Diego, y a Silvia, que está detrás de cámaras, por la organización del evento. Que estén muy bien. Muchas gracias y saludos al público. Y me disculpo porque me tengo que retirar. Hasta pronto. Muchas Muchísimas gracias. gracias, doctor Romero, por su participación y por su respuesta. Muy amable. Doctora Sanz. Tal vez un comentario ahí. Yo creo que Juan José abordó los temas ampliamente, pero me gustaría aportar, digamos, dos temas. Uno, me parece que hay un reconocimiento en este momento a la necesidad de la autonomía que debemos de construir los países para contar con los insumos críticos cuando los necesitamos. Y yo creo que eso es un tema que debemos de aprovechar en el buen sentido de la palabra para desde las universidades crear encadenamientos entre las universidades en vinculación con actores privados para hacer esa articulación y la construcción de esos insumos críticos que ayuden a la autonomía que estamos requiriendo. No podemos seguir en este tema de que no hay suficiente equipo porque no hay en el mercado, no se tienen pruebas porque no hay en el mercado. Bueno, eso es un tema ético, me parece a mí que tenemos que abordarlo como corresponde. Y el otro tema que es también en el ámbito positivo es que el teletrabajo, por ejemplo, está llevando a un ahorro que ojalá todas las instituciones estén midiendo en emisiones de carbono, en gasto de electricidad, en gasto de agua, etc. Pero ese gasto se ha trasladado a los hogares, ¿verdad? Entonces ahí hay un tema que habrá que revisarlo, no solo en el tema del desempeño en el teletrabajo, sino que, como dirían los economistas, se interiorizaron los costos de los trabajadores, ¿verdad? Entonces ahí hay un tema que me parece que es de suma importancia de colocarlo y de plantearlo como es. Yo creo que en un retorno a esta nueva normalidad que alguna gente le ha llamado, ¿verdad? El teletrabajo va a ser uno de las herencias del COVID, ¿verdad? Va a ser una de las herencias del COVID, ¿verdad? Pero ese teletrabajo va a tener que ser más elaborado, estructurado, regulado, formalizado, etcétera, que va a requerir algunas condiciones ahí que me parece muy importantes. Y que obviamente es claro y evidente, creo que lo dijimos los tres de alguna manera, pero es claro y evidente que este COVID demostró a nivel nacional, pero también a nivel global, la importancia de contar con instituciones públicas sólidas, tanto para la atención de la salud como para la formación y la investigación. Y yo creo que ese es un tema que es un momento así, digamos, muy claro que tenemos que asumirlo. Eso no quiere decir que todos vamos a tener que repensarnos. Una cosa es el reconocimiento y otra cosa es que vamos a seguir haciendo las cosas como las hacíamos antes. No. Ahí viene un replanteamiento que tiene que ver con ser, obviamente, cada vez más eficientes, ser más eficaces, ser más transparentes, ¿verdad? Tener mayor rendición de cuentas, ¿verdad? Pero me parece que va a haber un tema distinto ahí.
Muchísimas gracias, doctora Sáenz. Doctora Hernández. Bueno, a mí me parece que es sumamente importante en este momento reconocer que la sociedad costarricense sí sabía y sí sabe lo que las universidades públicas le hemos venido dando al país. Lo que pasa es que de alguna manera los parámetros con los que populistamente se ha venido midiendo lo que la universidad, en los últimos años además, o en los últimos meses inclusive seriamente, los parámetros o los criterios con los que se está midiendo lo que la universidad pública le está dando al país son equivocados. No podemos medir la universidad pública solo por el número de títulos entregados. No es un asunto tan fácil de decir, es presupuesto dividido entre el número de títulos entregados. Nosotros tenemos que medirnos con criterios y tenemos que sacar esos criterios a la luz pública. Yo me pregunto, a nivel de todos los profesores de universidades públicas y privadas, saquemos un indicador de cuál es la producción científica que tenemos todos los académicos y las académicas universitarias en este país, sea de universidad pública o privada, y que ese sea un indicador para medir precisamente el aporte que hacemos. Porque la posibilidad que tenemos nosotros, que claro que es una gran ventaja tener esa posibilidad de que la universidad pública invierta en investigación, pero esto precisamente da como resultado lo que acabamos de ver, por ejemplo, con el Instituto Clorito Picado. Esos resultados no hubieran sido posibles si no hubiésemos tenido gente investigando, y ese criterio no está siendo adecuadamente medido. Yo también pongo otro criterio aquí, y es el criterio de en cuántas redes internacionales participamos todas y todos los profesores de las universidades públicas y privadas. No dividamos en este momento, hagamos ese criterio, porque ese es el criterio con el que nosotros vamos a medir la calidad de una universidad, sea esta pública o privada. Cuando nosotros pertenecemos a redes internacionales, nosotros podemos tener espacios para crecer en conocimiento y para aportarle más a las diferentes sociedades. Este tema, ahorita porque estamos hablando de COVID y como les decía, pues mi especialidad no es la medicina, no tengo un conocimiento profundo en la medicina, pero sí puedo hacer un análisis de cómo se está manejando la cooperación internacional en el escenario global con redes a las que pertenezco en Europa, a las que pertenezco en Estados Unidos, a las que pertenezco en América Central, a las que pertenezco en América del Sur. Y digo, perdón, no me estoy poniendo como ejemplo, esto no es mi única realidad, esta es la realidad de prácticamente todos los académicos de las universidades públicas. Por eso creo que este criterio tenemos que nosotros ponerlo para medirnos entonces, para medir el aporte que están dando las universidades, sean públicas y privadas, porque todas tenemos la responsabilidad de una u otra forma de aportarle a la sociedad. Ahora decía doña Rocío, de que es preocupante pensar que, por ejemplo, nos estamos quedando sin pruebas y que entonces hay que ir al mercado internacional, y lo ha dicho el doctor Macaya no sé cuántas veces, es que el mercado internacional no está funcionando como funcionaba antes y entonces tenemos muchas limitaciones porque nosotros no somos el oferente con más dinero. Y entonces doña Rocío decía, bueno, tenemos que poder hacerlo nosotros. Claro, aquí nos falta entonces también que nos vinculemos universidad, sea esta estatal o privada, con los institutos técnicos. Estoy hablando de, voy a hablar del INA, por ejemplo. Nosotros podemos, como universidades, crear el conocimiento, pero los aparatos, todos los insumos, por ejemplo, o los dispositivos, lo pueden hacer los operarios técnicos y a ellos hay que guiarlos. Y ese conocimiento está en las universidades. Entonces, ese ligamen que podemos crear entre universidad en general, y hablemos de la universidad pública porque es donde estamos, con los institutos de formación técnica, tiene que fundamentarse o tiene que hacerse más fuerte, porque precisamente no podemos seguir dependiendo de las bondades del mercado internacional, que ya demostró que es absolutamente inestable. Entonces, cuando yo empiezo a pensar en esos criterios y digo, eso es lo que tenemos que decirle a la comunidad nacional. Sin embargo, no es fácil, porque la comunidad nacional viene diciendo, bueno, vamos a ver, ¿título en qué y cuántos títulos?
cuando pienso que las universidades sí, tampoco nos dejemos llevar por el espejismo. Qué bien, estamos demostrando que lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien. No, no. Tampoco no neguemos que nos tenemos que reinventar. Sí tenemos que hacer cambios importantes. Yo lo decía en otros foros y decía, ¿por qué no puedo yo tener un especialista en comercio internacional? Voy a repetir esto que seguro Luis Diego me habrá oído decirlo. Un especialista en comercio internacional que sea especialista en manejo de datos, en Big Data. Ven que tenemos dos áreas de absoluto desarrollo en este momento. El comercio internacional es de absoluto desarrollo y el tema del manejo de datos para la toma de decisiones sumamente importante para los negocios internacionales. Igual, un especialista en medicina, pero que tenga también una especialización en Big Data. Y claro, ¿eso qué quiere decir? Que las universidades entonces tenemos que trabajar en forma conjunta para que hagamos carreras conjuntas a lo interno de cada universidad y en el marco de todas las universidades públicas en este caso. ¿Y por qué no llegar, eso sí, a hacer alianzas con las universidades privadas si también cumplen con estos criterios? Porque es importante que se cumplan con estos criterios. Yo dejo estos criterios y he querido, ojalá que esto llegue al oído de, por ejemplo, de los diputados que hicieron la evaluación, ¿verdad? Y la propuesta que hicieron para que el FES fuera mucho menor para esta negociación del FES, en el sentido de que no me preocupa el presupuesto, me preocupa más los criterios con los que nos están midiendo, porque creo que ahí sí tenemos muchísimos graves errores de cómo nos están midiendo, de lo que le estamos aportando nosotros y lo que le tiene nosotros y nosotras y lo que le tiene que aportar también la universidad privada, porque también es responsable de aportarle al país, porque también está cobrándole a, bueno, le cobra altas matrículas, mensualidades a todas las personas que están en las universidades privadas y también entonces tienen que devolverle a la sociedad costarricense. También están usando los dineros de CONAPE y entonces también tienen que devolverle a la sociedad costarricense ese conocimiento que se está creando en las universidades privadas, porque el conocimiento se puede crear en diferentes ámbitos. Entonces, yo creo que sí, que hemos aportado mucho, que tenemos que tener otros criterios para medirnos, pero que también no nos ceguemos en el sentido de que podemos hacer cambios. Muchísimas gracias, doctora Hernández, doctora Sáenz. Hemos disfrutado de una tarde de reflexión sumamente importante en un tema que nos convoca a todos y es claro que esta pandemia, y ha sido la posición de los tres panelistas, a pesar de que ha impactado, también abre nuevas posibilidades de acción y reflexión en múltiples campos. Como Universidad Nacional estamos convencidos de que esta ruta de reflexión-acción que ha caracterizado históricamente la institución es la que debemos continuar en este contexto. No sería posible una actividad como esta sin el trabajo de mucha gente que está y que se ha comprometido, y deseamos reiterar el agradecimiento a doña Silvia Redondo, coordinadora general del ideario, a la señorita Valerie Bryce, internacionalista, colaboradora de la Vicerrectoría de Investigación, también al trabajo de la Comisión Institucional de Teletrabajo en la figura de la señora Marley Alfaro, que ha estado colaborando técnicamente con estas iniciativas. Como Universidad Nacional continuaremos en este rumbo de reforzar la reflexión y la acción en estos campos. Muchas gracias también a todos los que han tenido la amabilidad de seguir la transmisión vía Facebook Live. Somos la Universidad Nacional, somos universidad pública, la universidad necesaria. Tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Excelente, aprendí muchísimo y sé que los que estuvieron siguiendo la transmisión